Europa, siglo XV. En medio del antisemitismo, es decir, el empobrecimiento del continente y que por años se le ha atribuido la culpa a los judíos, los reyes Fernando de Aragón e Isabel de Castilla establecieron la Santa Inquisición, siendo el año exacto 1478. La razón principal de su creación fue combatir la herejía y los errores en materia de fe cristiana. El Tribunal del Santo Oficio se va a fundar en Lima en 1569 por orden del rey de España, Felipe II. Esto como parte de la labor que cumplía la Iglesia dentro del proceso de la evangelización. A partir de 1570 comienza a funcionar la Santa Inquisición en Lima. Blasfemias, supersticiones, bigamia, falsos celebrantes, judíos o protestantes eran sancionados por el tribunal limeño. La blasfemia, ¿no?, que era ir en contra de la palabra de Dios. Otra cosa era también tratar de criticar la labor de la Iglesia, pero la más importante de todas era la herejía, vale decir, realizar prácticas ajenas a lo que impulsaba la Iglesia Católica. Tenemos que avanzar, vamos. Se consideraban neófitos a aquellas personas que no conocían nada de la religión católica. Al no conocer absolutamente nada, ellos estaban libres de pecado. Uno de los primeros impulsores de esta idea fue Fray Bartolomé de las Casas. Él realizó una obra, El Derecho Indiano, donde manifestaba que los indígenas estaban libres de pecado, en vista de que ellos no conocían la palabra de Dios, y él consideró que era necesario iniciar un proceso de evangelización. Una vez culminado este proceso, aquellos indígenas que hayan sido bautizados, hayan recibido la primera comunión, etc., pese a ello, seguían cometiendo los mismos, actos que estaban rechazados por la Iglesia, como realizar un pago a la tierra o adorar a cualquier tipo de Dios ajeno al católico. En ese caso sí era o tenía, un castigo, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Repite, hijo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, 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 amén. ¡Dios santo! ¿Qué pasa, Erika? ¿Qué pasa? Nada, salgamos de aquí. La apelación es por parte del acusado, quien frente a todas las acusaciones se negaba a ser castigado. No todos tuvieron este tipo de gracia, normalmente eran las personas muy poderosas, ¿no?, y podían dirigirse ante el Tribunal del Santo Oficio, quienes mediante argucias, ¿no?, terminaban por ejecutar igual al individuo. Las torturas se encuentran dentro del cuarto proceso que iniciaba la Santa Inquisición. Y las torturas tenían objetivo principal de tratar de demostrar la culpabilidad del reo. Previamente él había sido sometido a una serie de preguntas por parte de los inquisidores, quienes tenían por objetivo que él pudiese aceptar su culpabilidad. Pero cuando esto no se producía, el siguiente paso era la tortura. Y en la tortura
ellos eran sometidos a crueles castigos. La garrucha fue el castigo donde el acusado era sujetado de los brazos, ¿no?, en la parte posterior de su espalda, y posteriormente él era suspendido hasta una altura aproximada de 3 a 4 metros y sin que él lo esperara era soltado, y antes de que caiga era sujetado. ¿Qué ocasionaba esto? Que muchas veces se desmembraran, pero quedaban con vida en muchos casos. La toca consistía en arrojarles agua, ¿no? El acusado estaba echado, boca arriba, les arrojaban agua hasta que ellos se atraganten. Entonces, varias veces para que él pueda aceptar la culpabilidad. Yo lo que pude más recordar de la sala de torturas fue lo que era el potro. Era una tortura que llamaban el potro, que consistía en, más o menos, si no me equivoco, en una tablón, una especie de madera grande, donde era encadenado este tipo, ¿no?, a ambas extremidades de los brazos y de las piernas, y el verdugo era con una mancuerda, iba jalando hasta que esas extremidades, como más o menos como nos contaron lo de Tupac Amaru hace muchos años. El último que estaba era el de los azotes, cuando el hombre estaba ahí, que era igualito, tipo una especie de madera con 3 orificios, el del medio mucho más grande para la cabeza, los dos para que pongan las muñecas, y lo azotaban. Escuché que los azotaban hasta 200 veces. Otro de los castigos crueles dentro de la etapa colonial fue la del empalamiento. El empalamiento se remonta al año 3000 a.C. y fueron los asirios los primeros en realizar ese tipo de práctica. El empalamiento en un principio consistía en una varilla que era atravesada por la espalda del individuo y salía por el vientre. El rey asirio Nabucodonosor colocó a más de 1000 personas que eran de su propia población a lo largo de un camino aproximadamente de 1 kilómetro, considerados ellos como los primeros terroristas. Esa práctica también fue trasladada a la Edad Media y la Santa Inquisición la elaboró y, digamos, cambió un poco, ¿no?, el tipo de práctica. ¿Por qué? Porque ya no va a ser por la espalda y que salga por el vientre, sino es la misma varilla de 3 a 4 metros, pero van a atravesar al individuo a través del recto y por la boca termina por salir este palo, ¿no? Entonces causaba bastante dolor. Dentro del proceso de la Inquisición existía el índex, era la relación de libros prohibidos. Un poblador podría ser acusado por la Inquisición de leer aquel tipo de lecturas, para la redundancia, que iban en contra del dogma católico. Recuerden que el catolicismo es bastante dogmático, no entiende de razones, todo es basado en la fe. Y la fe no va de la mano con la razón, mucho menos con la ciencia. En este caso, estos libros formaron parte de un gran listado que ningún poblador podía leer, fuera de la condición social. Existían algunos nobles que mediante sus relaciones y todo lo demás accedían a esta literatura, pero la mantenían oculta, para evitar ser acusados por la Iglesia Católica.
XVII se inició la Reforma Protestante. Desde Suiza, Alemania, Francia, Inglaterra, surgen movimientos al interior de la iglesia, no es que eran simplemente civiles, al interior de la iglesia, quienes buscan, ¿no?, reformular la doctrina católica. Martín Lutero, por ejemplo, uno de los representantes de la iglesia, entiende que ésta se había vuelto corrupta por la venta de las indulgencias, que era un documento donde prácticamente se colocaba qué pecado habías cometido, y una vez que comprabas ese documento también tenías el perdón de tu pecado. En el siglo XVIII, Carlos III, rey de España, inicia las famosas reformas borbónicas, y una de las medidas fue la expulsión de los jesuitas. Quería retomar entonces el control de la población mediante, en este caso, el ejercicio de la educación, y eso lo lograron. Expulsaron a los jesuitas, y ya cuando expulsan a los jesuitas, digamos que es ya a finales del siglo XVIII, también la Santa Inquisición empieza a verse cuestionada. Las prácticas que son, ustedes mismos deben saber, son radicales, ¿no? Terminan también por ser rechazadas no solo por el pueblo, sino también por las personas de estatus social importante. Se quejan ante el rey, y ya para el siglo XIX, ¿no?, a principios del siglo XIX, producto del proceso emancipatorio americano, con las Cortes de Cádiz, digamos que ya cesa el funcionamiento normal de la Inquisición, ¿no? Amor, ¿y ya te sientes ya mejor? Sí, bueno, sí, es que se me ponen algo... Olvídenlo. Sí, yo estoy en el Museo de la Inquisición. ¿Por qué? ¿Tú crees que me dé miedo? Sí, lo necesitarás.